Noches. Este es un trabajo colaborativo para la materia de comercio internacional. El tema es sobre las teorías novísimas y últimas teorías. El grupo está conformado por Karen Tatiana Hernández, Yasmín Carolina Ramírez Torres y... Buenas tardes, mi nombre es Jason Andrés Sanabria. Les voy a hablar sobre las teorías novísimas. Estas teorías novísimas se dan a finales de la década de 1980. En este marco se indicaba que el comercio internacional era un proceso o era un comercio intraindustrial. Esto hacía referencia o hace referencia a la firma entre industrias iguales. Países. Tenemos país A y B. País A comercializa o exporta productos, digamos que son de autopartes de vehículos automóviles, a ese país B. Pero el país B también le exporta o le importa, perdón, hago la aclaración, le importa productos también de vehículos de autopartes, pero para vehículos grandes. Entonces había una firma de las mismas industrias, pero que directamente se realizaban un proceso comercial de elementos o productos específicos. Se comienza a realizar una serie de identificaciones a nivel de empresas, indagaciones de producción, planta, empleo, con el cual se estaba llevando a cabo una verificación más profunda sobre los procesos de producción. Lo anterior hacía referencia, según Baudy, lo que mencionaba él, y asimismo se incorpora la heterogeneidad dada para los costos fijos, donde se podían evaluar las decisiones de producción y o exportar. Todo esto a finales de la década del 90. Se mencionan datos históricos relevantes, importantes, enmarcados en el micro a nivel de empresas. Según la teoría novísima, aclaramos una terminología que hace referencia a firma, como la marca, es decir, Coca-Cola o Colgate, Ferrari, entre otras marcas. No hay una definición exacta de esta expresión, pero pues es lo que se entiende del libro. Una firma estadounidense encuentra evidencias en el proceso de datos que las empresas exportadoras tienen un mayor desempeño, pagan mayores salarios, contratan más empleados, tienen una mayor productividad y manejan un mayor capital en cuanto a ingresos. No obstante, también la firma, el nombre de esta firma era Bernard & Jensen. También hubo otra firma, Clerides. Esta firma hizo un proceso similar en Colombia, México y Marruecos. Ellos indagaban si las empresas se hacen mejores al exportar. En una conclusión mencionaban de que estas empresas en estos tres países eran autoselección y manejaban una mayor productividad. También tenemos otra firma donde mencionaban países de Corea, Corea del Norte, Corea del Sur y China, donde tenían un volumen mayor de productividad. Entonces ellos mencionaban o intentaban determinar la causalidad entre la productividad y el fenómeno exportador o de las exportaciones. Hubo también otra firma donde determinaba que las firmas europeas tenían un mejor performance, una marca diferente en cuanto a su proceso y manejo de las mismas.
Ahora bien, los modelos con firmas heterogéneas. Para dar respuesta a esta teoría se marca la causalidad entre productividad y el estatus exportador. Esto hace referencia a que una empresa tiene diversos niveles de productividad para llegar a un nicho de mercado. Es decir, si vendo internamente en mi país, me volvería una empresa doméstica que aporta únicamente al crecimiento interno de su país en cuanto a la productividad de los bienes y servicios que la misma genera. Pero como son firmas heterogéneas, también se genera un marco a la exportación de sus mismos bienes y servicios. El autor nos menciona que entre la productividad y los costos fijos de la exportación se implican algunos detalles y sentidos en los cuales los modelos generan un aprendimiento a la exportación de los mismos. Un ejemplo claro que se puede marcar en este proceso es como cuando uno compra al detal o al por mayor. Ahí es donde la misma empresa tiene sus costos para vender por unidad o para vender al mayor y asimismo obtener las ganancias necesarias para mejorar ese capital que necesitan obtener. Hay un tema muy importante que son los costos hundidos. Para comprender este proceso hay un ejemplo que es una empresa que exportó en un periodo anterior tiene un 60% más de probabilidad de exportar en este periodo que una firma similar que no haya exportado. ¿Esto qué quiere decir? Yo como empresa exportadora, firma exportadora, de toda mi productividad, solo contemplé mi 60%. O de toda mi productividad, exporté mi 100%. Ya ahí evalúan todos los procesos de verificación de costos, temas de rentabilidad, ganancias, capital, inversión y demás. Si esta misma empresa para el periodo siguiente tiene más probabilidad de seguir exportando que una que hasta ahorita esté comenzando en el mercado. Hay algo que remarcan los autores de forma importante, es que para los nuevos exportadores, estos nuevos exportadores, es más efectiva las políticas de promoción de exportaciones por unidad de un producto, que sería en este caso unos procesos subsidiados de una suma fija. Pero cabe mencionar que las empresas que ya están generando o que ya están exportando, generalmente las grandes industrias o las grandes empresas, también se pueden ver afectadas con este proceso, ya que por temas de subsidios, por volumen de exportado, pues obviamente al costo de entrada ya no es pagado. O sea, es decir que digamos que tiene que ver con el tema de todos los procesos que implicaría una exportación a otro país, aranceles, seguros, desplazamientos,
por dónde se va a exportar, por qué medio, en qué lugar, en qué planta. Todo eso hace referencia a una marca a los costos hundidos que probablemente no se puedan recuperar. El tema de las restricciones financieras es más probable que los exportadores vendan a grandes mercados, aunque esa posibilidad se ve restringida por los costos de transporte para llegar a esos destinos. Las firmas con mayores productividad y tamaño tienen mayor probabilidad de exportar a más países. El destino de exportación de la firma se ve influenciada por el tamaño y la productividad de la empresa, asimismo por la demanda en el país de destino y la experiencia exportadora de un mercado en particular. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karen Tatiana Hernández Moreno. Las últimas teorías se dieron a principios del siglo XXI y surgieron nuevos tópicos en el estudio del comercio internacional, principalmente los fenómenos de globalización, fragmentación de las cadenas de producción, medición de comercio y nuevas formas de medir la conveniencia de exportar un cierto bien. En los países en vías de desarrollo, los partidarios argumentaban que esta política generaría beneficios de acumulación de conocimiento y un mayor valor agregado. El país en vías de desarrollo puede ser competitivo o no en la producción de dicho bien. Un ejemplo es de un emprendedor que busca producir un bien por primera vez en un país en desarrollo y necesariamente enfrenta un considerable costo de incertidumbre. Si el proyecto es exitoso, otros emprendedores sabrán que la producción de ese bien es rentable y pueden imitarla, generando así una externalidad positiva y por lo tanto se socializa el costo del descubrimiento del bien. Los primeros acercamientos a las canastas de exportación comenzaron con Hausmann y Hinkler en el 2007 e igualmente que Hidalgo. Estos introdujeron una externalidad para categorizar a los bienes de acuerdo con su deseabilidad en la facilitación del crecimiento económico, llamada habitualmente la analogía del mono y del árbol. Recordemos que Hausmann es el director del Centro para el Desarrollo Internacional, es economista y dicta clases en la Universidad de Harvard. Junto con Wan y Rodríguez, estos tres exponentes de la teoría tienen la hipótesis de que algunos productos comercializados están asociados con niveles de productividad más altos que otros y que los países que se aferran a productos de mayor productividad a través del proceso de difusión del conocimiento en principio tendrían un mejor desempeño económico. En otras palabras, algunos productos serían más interesantes de descubrir que estos. Operativamente, los autores construyen un índice de productividad-ingreso o PRODI, igualmente que el EXPI es una medida de productividad asociada con el patrón del comercio en cada país. Si un producto es generalmente exportado por países en desarrollo, el PRODI de ese producto será bajo y por el contrario, si un producto es exportado mayormente por países desarrollados, entonces el PRODI será más alto. Los países desarrollados exportan bienes asociados con altos niveles de productividad, aunque países como China e India tienen un nivel de EXPI más grande del que se hubiera predicho en base a sus niveles de ingreso per cápita. En términos más generales, hay una correlación fuerte y robusta entre el EXPI y PIB per cápita. También hay una relación positiva entre EXPI y crecimiento del PIB. En los países que exportan bienes asociados con niveles altos de productividad, crecen más rápido. No sería tan importante si los árboles, o sea, productos, estén más cerca unos de otros, sino la destreza o capacidad de los monos, es decir, países, en saltar de un árbol a otro. Ederman y Maloney en el 2012 aproximan la calidad de exportaciones por el valor unitario, es decir, el valor total de las exportaciones dividido por la cantidad. Hacia un nuevo modelo, si bien fue criticado el primer acercamiento de Hausmann y sus colegas entre productos exportados y productividad de un país, se siguió perfeccionando el modelo para resolver las incógnitas de una manera más robusta. Para ello se empezó a utilizar un enfoque distinto.
surgió el término de complejidad económica, que busca contemplar la capacidad, conocimiento, infraestructura y logística que tiene un país a la hora de producir un cierto bien. Tras varios años de investigación, encuentran una correlación positiva entre la complejidad económica, PIB, y el crecimiento económico. El primer acercamiento entre complejidad económica y exportación fue realizado por Hausmann y Hidalgo en el 2009. En ese trabajo determinan el nivel de complejidad de las economías a partir de la caracterización de productos exportados y países exportadores. Crean una medida indirecta de las capacidades disponibles de un país. Encuentran que los países diversificados tienden a exportar productos que pocos países exportan. Mientras que Malasia y Pakistán exportan la misma cantidad de producto, los exportados por Malasia son vendidos por menos países que aquellos exportados por Pakistán. Asimismo, observan que los productos de Malasia son exportados por países más diversificados que los exportados por Pakistán. Esto sugiere que Malasia tiene una estructura productiva más compleja que la pakistaní debido a la mayor número de capacidades disponibles. Evidentemente, de que países con mayores habilidades tendrán lo que se necesita para hacer más productos, o sea, una mayor diversidad del país, y los bienes que requieren mayor capacidad en la producción van a ser accesibles a pocos países, o sea, una menor ubicación del producto. Por lo tanto, los países más complejos van a ser los que tengan canastas de exportación diversificadas y exporten en promedio de productos que pocos países exportan. Ahora vamos a hablar de la complejidad económica de las exportaciones. Primero, se define que el índice de complejidad de los productos como una medida de qué tan complejo es elaborar un producto a partir de las capacidades productivas disponibles de los países. Un bien es complejo y es exportado por relativamente pocos países, o sea, por una baja ubicación de producto. Y a su vez, estos exportan una cantidad significativa de bienes diferenciados. Los últimos estudios que se hicieron en los últimos años se han suscitado investigaciones que parten del modelo de Hausmann en el 2014 y procuran profundizar la relación del índice de la complejidad económica con otros indicadores macroeconómicos. El estudio de la complejidad de los países en base a los productos exportados se concentra principalmente en relación con variables macroeconómicas. En los últimos años han cobrado importancia trabajos de casualidad entre complejidad, desigualdad y desarrollo económico, como así también estudios sobre la relación entre la complejidad y diversificación de la matriz productiva. Por otro lado, se realizaron estudios aplicados a países donde, en un marco de la complejidad económica, se muestra la potencialidad de oportunidades de edificación de la matriz productiva. Hausmann y Chauvin en el 2015 encuentran que más de 100 bienes comercializados en la frontera del conocimiento de Ruanda no son intensivos en sus recursos escasos y son relativamente baratos en costos de transporte. Este análisis produce una visión más diversificada de Ruanda usando como guía de producción de inversiones. Si bien estas investigaciones son recientes, presentan una prometedora perspectiva a la hora de hablar de desigualdad y desarrollo económico, ponderado aún más en el papel de las políticas públicas. Gracias. Me presento, mi nombre es Yasmín Carolina Ramírez Torres. Dando continuidad con lo que dice mi compañera Tatiana sobre los cambios en la forma de producir, nos dicen que se produjo un cambio en los flujos comerciales y de inversión. Las empresas comercializan su producción en todo el mundo, desde el diseño del producto hasta su embalado y distribución. Es así que los bienes comienzan a ser producidos por el mundo en vez de ser producidos por un país. A esto lo llamaban cadena global de valor y está asociada a la llamada segunda desegregación, caracterizada por los rápidos avances de la tecnología, de la información. Con el otro punto sobre implicancias en el comercio internacional, nos dice que con la presencia de la cadena global de valor se intercambian bienes que pueden cambiar varias veces de país antes de ser ensamblados en un producto final. Es un nuevo modelo de producción. Los países se especializan en actividades productivas y no en las industrias. También nos dicen que las empresas que coordinan son cadenas global de valor y estas se localizan en los países desarrollados, mientras que sus proveedores son empresas que se encuentran en países en desarrollo. Viendo algunas ventajas sobre el comercio exterior,
pudimos ver que una podría ser el impulso productivo para el país y para la empresa, que se manifiesta como el libre comercio. También podría ser otra, la mayor competencia y variedad en el mercado, que sería el Tratado de Libre Comercio. Otra podría ser que aumenta todo el tema de empleos. También hay otra que sería una estabilidad económica y otra podría ser un bienestar social para todos. Seguimos con los modelos con servicios. Los principales resultados de las teorías tradicionales, que serían la clásica y la neoclásica, mantienen su validez. Se ajusta a una estructura que se puede explicar mediante la ventaja comparativa. Podemos examinar tres características diferentes del comercio de servicios. La primera es que los servicios relacionados con el comercio internacional surgen a menudo como subproducto del comercio de mercancías. La segunda es que el comercio de servicios frecuentemente exige la inversión extranjera directa, y ya por último sería una que es la que las mercancías se pueden producir en lugares distintos de aquellos que se consumen pero no lo son en servicio. Desindustrialización. El por qué es porque la industrialización depende del tipo de país. Si se trata de un país desarrollado, el proceso tecnológico en las manufacturas aumenta la productividad del factor de trabajo en mayor proporción que en el resto de los sectores. En relación con las causas, la economía reciente coincide en señalar que el principal factor determinante de la desindustrialización de los países en desarrollo es el impacto de la rápida liberación comercial y financiera. En los últimos 30 años se observa una tendencia a la desindustrialización en favor de los servicios. Los modelos dicen que establecen que el comercio entre dos países es proporcional al tamaño económico de ambos, medidos por sus respectivos productos, y disminuyente entre ellos, manteniéndose constante con muchas variables. También existen trabajos académicos que advierten que el uso del CBG como herramienta para estudiar los flujos comerciales ya no se debería hablar de producir o exportar un cierto producto, sino más bien en qué parte de la cadena productiva y exportadora de un país que se debería posicionar.